Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor les conceda paz y salud en el nombre de Jesús. Quiero hablarles unas cuantas palabras de la Biblia y decirle que cada vez que Dios permite que la palabra llegue a nuestras vidas es con el propósito de que algo haga en nosotros, de que haga una transformación, que no solo sea por escucharla, la escuché y ya y todo quedó ahí, no, sino que haga en nosotros eco, que haga en nosotros una transformación, un cambio, que nosotros podamos recibir esa palabra para ser transformados. Poco a poco vamos a ir cambiando, renovándola, porque Dios quiere una transformación en nuestra vida. Recuerda que Dios no entra en templo sucio, nuestra vida es un templo. No podemos guardarle el templo sucio a Dios porque no lo va a habitar. Dios habita un templo cuando está limpio, libre de contaminación de este mundo. Así que vamos a escuchar la palabra y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuérdale esto, exhortando delante del Señor que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Amén. Estos eran dos colaboradores de Pablo. Cuando Pablo andaba predicando la palabra del Señor, eran dos personas los cuales estaban ahí cercanos a Pablo, pero hoy nos habla a nosotros. En aquel tiempo Pablo hizo la voluntad y el agrado de Dios. Hoy nos toca a nosotros hacer y cumplir la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que nos recuerda a cada uno de nosotros que no contendamos. El ser humano no puede contender, el cristiano no puede contender sobre palabra. Por ejemplo, usted no puede contender con alguien de una religión diferente a la suya, que usted comience a discutir con esta persona. Dice que esto no aprovecha para nada. O sea, si usted, por ejemplo, es de tal religión y la otra persona es de la religión que usted no pertenece, no podemos discutir, contender de palabra, porque dice que el otro, que ni es de la suya, ni es de aquella, va a mirar y va a decir, mira cómo ellos predican la palabra de Dios. Ellos chismean, pelean, contienden, yo no voy para allá. Entonces, nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra vida. Nosotros tenemos que predicar la palabra a veces con la boca cerrada. ¿Cómo es esto? Con un buen testimonio. Cuando usted y yo caminamos correctamente delante de la presencia de Dios, vamos a provocar que otros vengan a servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, vamos a ser libertados de toda opresión de este mundo, de todo afán, de toda vanidad. Vamos a ser libres, vamos a ser libertados. Entonces, Dios nos manda a cada uno de nosotros a no contender, no solamente de palabras bíblicas, sino en general. No podemos tener contienda con un vecino, no podemos tener contienda con un familiar, no podemos tener contienda con un hijo, una hija. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está en medio de la contienda. Dios es paz. Dice que Él trajo paz a nosotros y esta paz tenemos que recibirla. Una persona con paz y con calma va a hacer las cosas de más agrado de Dios que el que la hace sin pensarla, acelerado y en pecado. Amado hermano, nosotros tenemos que ser personas pacíficas, que no contendamos. Yo sé que muchas veces cuando mienten, hablan de ti mintiendo, uno se irrita porque uno dice, Dios mío, pero esto no es cierto. Pero ¿sabe algo? Nosotros no podemos defendernos nosotros mismos. Nosotros tenemos a alguien que nos va a defender. El acusador está encima de nosotros, que nosotros somos esto, somos aquello, que decimos, que hacemos. Pero ¿qué debemos nosotros hacer? Escuchar la voz negativa, escuchar la palabra de Dios, aquella palabra que trae paz a nuestra vida, aquella palabra que nos va a ayudar a salir del problema. Cuando nosotros escuchamos al mundo, prestamos atención al mundo, nos envolvemos más en la aflicción, nos envolvemos más en la enfermedad,
nos trazamos, no adelantamos, no avanzamos, pero cuando nosotros venimos ante los pies de Dios y no escuchamos al mundo, sino que andamos en calma y en paz, que no contendemos con los demás, el Señor va a tener misericordia de ti y de mí. Muchas veces nosotros no salimos del problema en el que estamos envueltos, pero es porque seguimos hablando, diciéndoselo a todo el mundo, quejándonos, diciendo, pero ¿cuándo es que voy a salir de esta miseria? ¿Cuándo es que voy a salir de este afán? ¿Cuándo es que voy a salir de esta enfermedad? No le comente al mundo tus problemas. Ve delante de Dios y háblale a Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que cuando tu Padre te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. El mundo va a ver que Dios te ha recompensado, porque tú has puesto tu confianza no en hombres, sino en Dios. O sea, yo no puedo poner mi confianza en alguien cercano que va a ayudarme, me va a dejar en vergüenza. Ahora, Dios no nos deja en vergüenza a nosotros. Dios va a sacar la cara por nosotros. Dios va a abrir puertas y ventanas a favor de nosotros y no vamos a quedar en vergüenza. Porque Dios no nos ha mandado a este mundo a quedar en vergüenza. Dios nos mandó a predicar la verdad, la palabra de vida, la palabra de verdad. Y Dios cuando promete, cumple. Dios es verdadero, Dios es fuerte, Dios es grande. Para Él nada es imposible. La enfermedad, la aflicción que tú tienes en tu vida, el mal presagio, Dios puede evitarlo, Dios puede sacarlo de ti, pero a Dios hay que darle entrada, a Dios hay que darle cabida en nuestro corazón, porque no es así, Señor, obra y yo sigo en mi mundo y en mi pecado. No, yo tengo que apartarme del pecado para que el Señor quite la aflicción, para que el Señor quite lo que me está agobiando, lo que me está quitando la paz. Dios puede hacerlo, pero yo debo darle a Dios el lugar que Él merece en mi vida. O sea, que cada uno de nosotros tiene que entender que no nacimos en esta tierra para andar de lágrimas, de sufrimiento, de aflicción, de cuantas cosas. Tenemos un Dios que venció, tenemos un Dios que es Padre nuestro, que venció allá en la cruz del Calvario. Y ha vencido en todo, no ha perdido una batalla. Entonces, si nosotros somos sus hijos, tenemos también que entender que vamos a vencer nosotros. O sea, no te aflija, no le grite al enemigo, no crea que Dios te ha dejado solo o sola. Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Dios está ahí, solamente tú tienes que ir y tocarle y decirle, Señor, escucha mi clamor, a ti clamo día y noche, pero tú tienes que ser de verdad. O sea, que tú estés clamando de verdad. Que no es que un ratito, 5 minutos, 6 minutos te tire de rodillas y ya diga, pero llevo un año, y oro y nada, y Dios no me responde. Tú le estás dando 6 o 5 minutos a Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús cuando estaba orando? Que se llevó los discípulos. Dice que él oró y fue a orar, oró 1 hora, y cuando regresó encontró a los discípulos dormidos. Y él le dijo, ¿no habéis velado conmigo ni siquiera 1 hora? Lo mínimo que Dios te manda de nosotros es 1 hora, mínimo, lo más chiquito, 1 hora. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Dios nos demanda a nosotros lo justo, que le diezmemos las horas que Él nos da. Nosotros tenemos que dar al día a Dios 2 horas y algo, para que nosotros estemos conectados con Dios. Y cuando nosotros digamos, Señor, pero a ti he clamado día y noche, sea un clamor, sea una verdad, porque estamos clamando día y noche, estamos orando al Señor, no 15 y 10 minutos. Un problema de 10, de 5 años, tú no lo vas a destruir con 5 minutos de oración, con 5 minutos de decirle a Dios, mira, Señor, que no, es más de 1 hora. Tenemos que clamar diario más de 1 hora, amados hermanos. Y no podemos quejarnos porque Dios nos da más horas a nosotros, en las cuales dividimos el trabajo. Le damos 8 y 9 horas al trabajo, pero a Dios, ¿cuántas le damos? Tenemos que ser justos. Vamos a buscar a Dios, no para contender con nadie, sino para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Dice, procurar con diligencia presentarte ante Dios o a Dios aprobado. O sea, yo tengo que estar aprobada delante del Señor, aprobada en mis pensamientos, aprobada en mis palabras, aprobada en mis acciones, aprobada en mi caminar. Tenemos que estar aprobados delante de Dios, porque cuando usted viene y le dice, Señor, recuérdate de mí, amado hermano, tenemos que ser justos para venir ante Dios y decirle, recuérdate, Señor, que yo en ti he esperado, he confiado, he sido justa, he sido una persona fiel ante ti. Tenemos que hablar con peso, tenemos que hablar con realidad.
Si nosotros hemos sido fieles, podemos venir ante Dios y decirle, acuérdate de mi fidelidad hacia ti. Pero si no hemos sido fieles, tenemos que venir ante Él a pedir perdón por lo que hemos hecho y decirle, Señor, ayúdame, reivindícame, levántame, restáurame, y Dios va a tener misericordia de nosotros. Recuerda, la palabra no es para contender. Las cosas del Señor no son para contender, a medir quién sabe más, quién sabe menos. Esto no se hace. Nosotros tenemos que vivir con un corazón humilde. Dice que un corazón humilde lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Tenemos que ser humildes delante de la presencia del Señor. Con la humildad no es que tú vas a dejar que todo el mundo te engañe, que todo el mundo te relaje, no. Pero la humildad es cuando nosotros le damos a entender al otro que en nosotros no hay orgullo, que en nosotros no hay vanidad, que en nosotros no hay nada de amor por este mundo. O sea, por lo que hay en este mundo, el pecado que hay en este mundo, que nosotros andamos tras nuestra salvación y ver el rostro algún día de Dios. Así que en este día el Señor te permita entender su palabra, pero sobre todo, amada hermana y hermano que me escucha, que Dios te ayude para que la ponga por práctica, que tú puedas poner por práctica la palabra de Dios, para que puedas recibir la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, aquellos que somos fieles, aquellos que andamos buscando la presencia de Dios de todo nuestro corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. En nombre de Jesús. Amén.